Buenas noches, bendiciones para todos. Acá estamos a punto de comenzar con la transmisión, así que vamos a ir empezando con una oración. Padre Santo, una vez más te damos gracias por poder reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, según tu voluntad, sabiendo que así Él está en medio nuestro, guiándonos, mostrándonos y enseñándonos constantemente por medio de ese Espíritu que derramó en nosotros, de parte tuya, a poder entender tu voluntad en Él, para que podamos nosotros vivir mejor, ser mejores personas, sumar siempre en nuestra vida y en la de los demás, y así ser de provecho para todas nuestras vidas, nuestras familias y nuestra sociedad en este mundo en que vivimos. Gracias por tu gracia y tu misericordia, por poder estar vivos y por poder entender algo de vos en nuestro Señor Jesucristo y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a seguir con este tema. Esta es la tercera parte, ¿no? Añadid se llama, compartir. Y vamos a ir pasando rápidamente. ¿Querés, Carmen, sentarte al lado de la señora? Así ella... Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Capítulo 1. Estamos hablando de lo que es añadir a nuestra fe. La fe es el mensaje en Cristo que nosotros profesamos. Pero bueno, para darle contexto a esto, vamos a leer nuevamente desde el versículo 3, que dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todo lo que tenga que ver con la vida y con la piedad nos fue dado, gracias a Dios, por su divino poder, ¿no? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina. Imagínense eso, ¿no? Nosotros somos participantes de la naturaleza divina de nuestro Padre, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esto es algo que sucede continuamente, porque a causa de los deseos del ser humano, la corrupción se ha multiplicado. Porque el ser humano ha perdido el valor de la vida. Principalmente, darse cuenta que la vida, o todo lo que pertenece a la vida, es gracias a Dios. El ser humano comienza a creer que descendemos de tal cosa, o que venimos... un sinfín de cosas que son simplemente teorías que han confundido a la humanidad, y filosofías huecas, como dice la palabra, que han desvirtuado la voluntad de Dios, ¿no? Y por causa de esto comienza la corrupción. Vosotros, dice también el 5, poniendo toda diligencia, esfuerzo, dicen otras versiones. Diligencia es el mayor esfuerzo en el menor tiempo. Por esto mismo, añadid, ahí está lo que venimos compartiendo, a vuestra fe virtud. Repasemos un poquito. La virtud era aquella capacidad con la que el hombre nace o desarrolla mediante su responsabilidad. Se vuelve virtuoso en lo que hace, ¿no? Es totalmente al contrario al capricho, tal vez, porque la persona que es responsable va más allá de lo que desea o quiere. Él cumple y se vuelve virtuoso en esto. A la virtud, conocimiento. Ese conocimiento, obviamente, que vos tenés que desarrollarte. La información es imprescindible. Dios no quiere ignorante a nosotros, siempre nos quiere
con conocimiento, y principalmente en este tema de nuestro Señor Jesucristo, de donde proviene todo y cómo proviene todo, y cómo se desarrolla todo. Al conocimiento, ese dominio propio, porque vos tenés que aprender a tener ese temple del Espíritu, a manifestar ese fruto del Espíritu, esa templanza, ese dominio propio, para producir un impacto donde la luz de este Espíritu ilumina las tinieblas que hay en el mundo. Hoy el dominio propio poco y nada se ve. El ser humano está acostumbrado a guiarse por emociones y a tomar decisiones por emociones. Al dominio propio, paciencia. Esa paciencia es la resistencia. No es que vos aceptás todo, sos paciente, no. Paciencia básicamente es resistir a lo que está mal. Es esa paciencia en lo que está bien. Vos respetás, sí, todas las decisiones de los demás, pero eso no quiere decir que vos aceptás. No. La paciencia es resistir a lo que está mal en lo que está bien. En lo que está bien está en la palabra de Dios y punto. Eso es lo que nuestro Padre enseña. Y a la paciencia esa piedad. Esa piedad significa, ¿se acuerdan? Esa característica espiritual de Dios, de ser piadoso, y obviamente que tiene que ver con tener una relación con Dios y con nuestro Señor Jesucristo. La mayor característica o muestra o manifestación de piedad la tuvo nuestro Señor Jesucristo siempre. Él es el ejemplo vivo de estas características que provienen de Dios y del Espíritu que hoy está en nosotros, ¿no? Esto es algo muy importante porque a veces uno leyendo las Escrituras acerca de nuestro Señor Jesucristo, uno se da cuenta de la magnitud como Él que se movía, de la conducta que tenía. Porque Él no decidió por sus emociones, Él no decidió por sus deseos. Él le dijo al Padre en el momento más difícil de su vida: Padre, si puede, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. No había otra manera de rescatar al hombre, de que el hombre tuviera la oportunidad de ser salvado por la gracia de Dios. Y era la entrega total de Él, ¿no? A esa piedad, y acá es donde nosotros seguimos, este es el afecto fraternal. Este es el afecto fraternal, tiene que ver con esta palabra griega Filadelfia, ¿no? Viene de fileo, ¿no es cierto? El amor humano. En el griego, la palabra amor tiene diferentes palabras y definiciones. El amor espiritual es agape, ya lo vamos a ver, ¿no? Pero en el griego el humano es fileo, el amor humano, y viene de filo, ¿viste? Que es el amigo, ese amor fraternal. ¿Vieron ese amor que uno tiene por ese amigo, ese amor familiar, cuando uno entabla esa relación de amistad amorosa, ¿no? Vamos a ver un ejemplo, dos ejemplos de esta palabra ahí nomás en el libro anterior, en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Acá dice afecto fraternal, pero es la misma frase que amor fraternal en el español. En el griego de Filadelfia, amor fraternal y afecto fraternal es amor fraternal. O afecto fraternal significa lo mismo, ¿no? Finalmente, el 8 dice, sed todo de un mismo sentir. Imagínense esto, ¿no? Compasivo, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. ¿Vieron cómo relaciona la palabra amigable con esta característica también? Porque tiene que ver con esto. No sé si los seres humanos tenemos amigos y tenemos una relación muy, muy cercana a nuestros amigos, y realmente nos preocupamos por ellos como nuestros familiares también tenemos.
es una relación amorosa, emocionalmente amorosa. Hay una manera, esta relación, este afecto fraternal, lamentablemente, a medida que pasaron los años, se fue desvirtuando un poco y se fue contaminando, porque a veces el ser humano pierde ese sentimiento puro y sano por ese ser querido que tiene al lado en el momento de su vida. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, nosotros vamos a ver por qué ocurre esto y para ello vamos a ir ahí al libro, también en este Primera de Pedro, capítulo 1, porque esta es una característica. Y lo importante, hola Sandra, ¿cómo te va? Dios te bendiga. Lo importante de este compartir, ¿no? Es que nosotros aprendemos acá cosas prácticas para poder vivirlas. Y el versículo 22 dice, 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor, ¿qué dice? Fraternal. ¿Para qué sentido? Fraternal, no fingido. Amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Cuando realmente este amor deja de ser fingido, cuando uno aprende a obedecer la verdad. Ahí es donde la pureza de este amor que Dios estableció en el hombre de por sí, cuando lo creó, siempre fue en relación a la obediencia a la verdad. Porque cuando hay obediencia hay respeto, hay reverencia, hay un pensar en el bien del otro. ¿Entienden? Porque cuando Adán y Eva fueron creados, ellos obedecían a Dios y tenían ese respeto y esa reverencia por Dios. Y todo lo que hacían era, según ellos, gracias a Dios, y así vivían, y entonces esa relación entre ellos era pura. Había una relación, un fileo puro, ¿viste? Porque el ser humano tiene eso, pero esto se fue desvirtuando porque el hombre ha obedecido un sinfín de cosas en su vida, y bueno, ¿cómo se diría? Está expuesto hoy está expuesto, hoy se nota, las familias se separan, los matrimonios se separan, las amistades terminan, hay guerras, hay muerte, envidia y todo. ¿Por qué? Porque este amor fraternal se ha desvirtuado porque han obedecido otro tipo de cosas y, como decíamos al principio de esta enseñanza, se han guiado más por el deseo del ser humano, lo que me conviene a mí antes que a vos, y no me interesa si a vos te conviene o no te conviene, y a vos no te interesa si a mí. Y esto ha generado esa fisura o esa grieta que ha rompido y contaminado este gran amor fraternal que Dios estableció en el ser humano. Cuando uno aprende a obedecer a Dios en el Señor Jesucristo, uno aprende a ver a la otra persona de diferente manera. De diferente manera. Por ejemplo, Dios dice que entregó a su Hijo unigénito por todo el mundo. Entonces, si vos le mirás a una persona, vos te das cuenta que esa persona vale Cristo. El valor que Dios le da a esa persona es del mismo Señor Jesucristo, su Hijo. Y no hay algo mayor que nuestro Señor Jesucristo. Dice, el que no escatimó es su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? No hay una necesidad mayor hoy para el ser humano que no sea Jesucristo. Si vos tenés a Jesucristo en tu corazón, en tu vida, en tu familia, en todo, lo demás va a ir cayendo en su debido orden. Porque no hay una necesidad mayor. Él es la abundancia, Él es la sanidad, Él es la vida por siempre. Él es la unión, Él es la justicia, Él es
la manifestación del poder de Dios continuamente. Y bueno, y sí, acá, volvamos a primera, tenemos mucho, si nos enganchamos en una palabra, pero vamos a avanzar. Primera de Pedro 1:7, a la piedad, afecto fraternal. Primera de Pedro. Segunda de Pedro, perdón. A la piedad, afecto fraternal, que es lo que veníamos viendo. Y al afecto fraternal, amor. Ahí está. Ese es el agape de Dios, el amor de Dios. Esta es una característica espiritual. La persona que no tiene el Espíritu de Dios, como dice 2 Corintios 2:14, dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente y que para él son locuras. Dice. O sea que vos tenés que tener el Espíritu para entender ciertas cosas de la palabra de Dios. La palabra de Dios proviene de Dios. Dios es espíritu, es espiritual. Entonces, para entenderla, Dios nos dio su espíritu. Y el amor es una característica de este espíritu. Segunda de Timoteo, por favor, capítulo 1. Versículo 7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esta es una característica de ese espíritu. El amor de Dios está en ese espíritu que nosotros recibimos. En ese espíritu que nosotros recibimos hay un paquete, un combo tal que va más allá de nuestro entendimiento y nosotros, por la gracia de Dios, una que otra cosa queremos, tratamos de dilucidar, como quien dice, entender. Pero es como decíamos el otro día, cuando vos te pones a funcionar espiritualmente, funcionar espiritualmente, ¿qué quiere decir? Que vos, dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Vos te guías por la palabra de Dios, vos andás espiritualmente, obedeciendo la verdad, ¿no? Andás porque te guía por algo netamente espiritual. Y ahí es como cuando arrancás el auto, ¿viste? Y todo lo que compete a ese auto, la batería, las bujías, el combustible, los cigüeñales, los pistones, las correas, todo enciende al mismo tiempo. Nosotros lo que estamos haciendo es ver algunas partes de este funcionamiento de este Espíritu Santo, por la gracia de Dios, ¿no? Y ahí es cuando uno comienza a manifestar este amor de Dios. Lo importante de estos versículos, si ustedes notaron, es que le habla al plural. ¿Viste? Porque el ser humano se cree muchas veces el llanero solitario. ¿Sí? Es muy importante el plural para hacer funcionar esto. Por eso que Dios da esa hermosa comparación del cuerpo humano con el cuerpo de Cristo. Que todos los miembros funcionan, no hay un ojo por ahí solo funcionando, una pierna por ahí. Funcionan a favor del cuerpo, dirigido por la cabeza que es Jesucristo. ¿Entendés? Pero todos funcionan, no se pone a discutir mi mano con el hombro izquierdo, ¿no? Por cómo tengo que funcionar, ¿no? Bueno, este amor agape es fácil. Primera de Juan, la palabra de Dios es tan práctica, capítulo 5, cómo dice que va a manifestarse este amor agape. Primera de Juan. Capítulo 5. Y es un versículo tan pequeño pero tan grande, y el versículo 3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos.
Ese guardar no quiere decir que vos lo guardás y lo dejás ahí guardado, escondido. Este guardar significa que donde vos lo guardás en tu corazón, ¿eh? Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, dice el proverbio, para vivir de acuerdo a eso. Hay mandamientos en la palabra de Dios. Hay veces que la palabra de Dios te dice transformado, no os conforméis, no hagáis, haced. ¿Viste? Hay un modo imperativo como cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, pasame tal cosa, hacé tal cosa. Hay mandamientos. Eso no es gravoso. Lo que es gravoso para nosotros a veces es sostener nuestros deseos, que son contrarios muchas veces a estos mandamientos de Dios. Y con respecto a este amor de Dios, fíjense ahí en el capítulo 4, este mismo libro, versículo 19, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, dice. Ese es el principal punto, porque dice, no, yo amo a Dios. Tenemos que saber perfectamente que tenemos la posibilidad de amar porque Dios nos amó primero por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si alguno dice, fíjense el 20, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, directamente. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? No hay más lógica. Vean la simpleza de la palabra, es algo. El amor no tiene que ver, miren, vamos, no tiene que ver con que yo te amo, con que te amo y besito acá, abrazo acá. No, el amor es hacerle un bien a la persona. El proverbio dice, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. ¿Viste? No es aceptar, ella no tiene por qué aceptar mis errores o mis pecados, pero sí me tiene que amar y decirme, mira, vos estás haciendo algo contrario a la palabra de Dios. Eso es amor, porque ella quiere que yo mejore, que yo me supere. Miren esa gente que viene y dice, no, yo soy así, el que me acepta bien y el que no. Y bueno, hermano, te hundiste solo. La vida Dios nos la dio a cada uno y somos nosotros los responsables de seguir creciendo o no. Y ahí está nuestro trabajo. Tampoco le vamos a conformar nunca a todo el mundo. Pero ese tipo de actitudes te aplastan antes que te hacen crecer. No tiene un fruto eso. Uno tiene que tratar siempre de mejorar. Fíjate, siempre digo, cuando vos lees de Abraham, por ejemplo, Abraham, el padre de todos los creyentes, porque se le llama padre de todos los creyentes, fue llamado cuando él tenía 75 años. Y alguien podría haber dicho, sí, ¿por qué no le llama a Dios? Aquel tiene 30, 40 años, toda la potencia, yo ya 75 años tengo. Pues. No, él respondió y en base a lo que él respondió, dice que él salió sin saber a dónde iba. Yo le digo, bueno, salí de acá y andate allá para el norte. Andate para el norte. Bueno, vamos. Y los que le seguían nos dijeron, che, Abraham, vos sabés que le está agarrando la Alzheimer. Fíjate que encaró para allá. No, le siguieron porque sabían qué tipo de persona era. Le siguieron. Y en él, en su descendencia, fueron hechas todas las promesas para nosotros hoy. Esto es algo tremendo, ¿no? La manifestación del amor de Dios plena siempre estuvo y está en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él se entregó totalmente. Entender el amor de Dios es ver a nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que el amor de Dios es en Cristo Jesús. Ese espíritu que nosotros tenemos siempre nos dice, vamos a mirar ahí en 1 de Juan, capítulo 2, ya que estamos acá cerquita, ¿no? Capítulo 2, versículo 27, dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Ese espíritu, ojo,
así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Siempre nos dice ese espíritu que permanezcamos en nuestro Señor Jesucristo, sujetos a él, sujetos a él. De este espíritu Jesucristo decía: cuando yo me vaya, enviaré un consolador. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Dije, tomará de lo mío porque todo lo que tiene el Padre es mío. Y por eso tomará de los míos y os lo hará saber. ¿Se acuerdan de esos versículos que están en Juan? Un tremendo versículo. Entonces, este espíritu nos exhorta continuamente a que permanezcamos. Por eso él dice acerca de sus discípulos: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y esa verdad os hará libre. ¿Viste? Entonces, la manera de manifestar este amor de Dios es parecernos cada día más a Jesucristo en conducta. No tiene nada que ver con los milagros, los prodigios y las señales que él hizo. Vienen solas, vienen solos. Como cuando vos tenés una conducta conforme a Cristo y lo haces de corazón, no falsamente, tratando de aparentar algo, cuando tenés una conducta, esto viene solo, porque es el poder de Dios que se manifiesta solo. ¿Verdad? Esto es algo tremendo. 1 Corintios 12:13 dice que todos fuimos bautizados en un mismo cuerpo por ese espíritu. Todo el bautismo que hoy hay, ¿no?, es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo de por sí significa lavamiento. O no te lavas, ¿no? Ellos se lavaban a la edad de 30 años más o menos, como cuando Jesucristo entraban una vez al año y se lavaban de sus pecados. Era un ritual que ellos hacían. Eran conscientes de esto, ¿viste? De que, bueno, este año hice varias macanas, esta, aquella, ¿viste? Y pedían perdón cuando se zambullían y salían, ¿no? Bueno, cuando nosotros recibimos ese espíritu, nos lavó. Por eso dice que fuimos redimidos del pecado. Por la sangre de Cristo nosotros fuimos redimidos del pecado. ¿Viste? Recibimos ese espíritu y fuimos bautizados. ¿Viste? Vamos a leer un versículo en Hechos para ver esto. Hechos capítulo 2, por favor. Estos son los primeros comienzos de la iglesia del primer siglo, después de que recibieron el Espíritu Santo. Esto es algo tremendo, porque 50 días antes ellos estaban tras puertas cerradas por temor a los judíos. Pero cuando recibieron el poder de Dios en sus vidas, ellos salieron denodadamente. Fue un cambio 360 grados, ¿no? Y en el versículo, vamos a leer para entrar en contexto. Fíjate lo que le dice Pedro, 36. 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, le dice a eso que le tenía miedo, le dice en la cara, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, dice, causó tal impacto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Erramos. Le digo, no, ¿qué hacemos ahora? Metimos la pata. Y Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Tremendo. ¿Viste? Cuando vos aceptás a Jesucristo como tu Señor, porque esto es algo individual, ¿sí?, vos recibís el Espíritu Santo. Pero yo no sentí nada. Bueno, nosotros somos de carne y hueso, olemos, tocamos, gustamos, palpamos, oímos. El Espíritu no tiene eso, es algo que no se huele, no se toca, no se ve. Pero la característica o la confianza que tenemos nosotros de tener ese Espíritu es que comenzamos a entender la palabra de Dios.
Ese Espíritu es el que nos da el entendimiento en Jesucristo, que nos enseña las cosas en Jesucristo, nos da esa luz y nos guía a nuestro Señor Jesucristo para que nosotros podamos ser imitadores de Jesucristo. Porque Jesucristo siempre se movió en el Espíritu. Esto es algo tremendo. Y bueno, vamos a ir cerrando un poquito esto con Efesios 4. Efesios 4. Aunque vamos bien de tiempo, ¿no? Efesios 4, ¿no? Vamos bien de tiempo. La palabra dice que Pablo habló por revelación de Jesucristo. Todo esto que habló, la palabra de Dios dice que fue escrita en los cielos. Por ejemplo, la señal de Leo significa la venida del Rey, el Señor Jesucristo. Aries, el cordero pascual. Virgo significaba que iba a haber una mujer que le iba a creer a Dios para tener al Señor. Vi una señal en los cielos, dice. Por eso es que nosotros sabemos que nuestro Señor nació entre septiembre y octubre, cuando estaba Virgo. No nació un 24 de diciembre, lamentablemente, que esto se fue corriendo por el movimiento de la así llamada cristiandad hoy, por las doctrinas paganas que influyeron en este cristianismo, pero originalmente y honestamente y verdaderamente, él nació en septiembre-octubre, en el mes de Tirri, ahí. Así que el mes de Tirri, el primero de Tirri sería la luna nueva. Ustedes encuentran la luna nueva ahí, ahí nace. Y esta revelación de Jesucristo, que dice Pablo, era el gran misterio de Dios. Esto no está escrito en ningún lado. Esto realmente que nosotros aprendemos hoy no estaba escrito por ningún lado. Lo único que ellos sabían que en el norte no hay estrellas. Entonces, bueno, que los amigos o pseudo amigos de Job le dice: ¿conoces tú el secreto de Dios? Secreto que dice la palabra que si los príncipes y potestades hubieran sabido, jamás hubieran crucificado al Señor de gloria. Porque Jesucristo era el único Hijo de Dios. Pero de repente hoy hay un sinfín de hijos de Dios. Imagínate que nunca el diablo hubiera querido eso. Porque hijo siempre hijo, eso es lo que te da vida. Ella nunca va a dejar de ser mi hija, tiene mi simiente. Y yo nunca voy a dejar de ser hijo de Dios porque tengo la simiente de Dios. Dios es espíritu, Dios es santo. Y por medio de Jesucristo yo recibí esa simiente del Espíritu Santo, la promesa, el don de Él. Eso es lo que me dice que es mi garantía de la herencia adquirida, de la posesión adquirida, ¿no? De mi herencia adquirida como hijo. Esto no se sabía, ¿no? Y bueno, acá Pablo en el Espíritu y por revelación de Jesucristo dice en el versículo 1, dice: yo pues preso en el Señor, dice, os ruego que andéis, siempre la palabra te habla de andar, ¿viste? Siempre de vivir, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad. Esta es la clave del cristiano. El cristiano tiene que aprender a ser humilde al Señor Jesucristo y respetar la cabeza que Dios puso. Y mansedumbre. El ser manso es aquel que tiene la capacidad de oír y ser enseñado, de aprender. Soportando, claro que sí. Tenemos que aprender a soportarnos. Con paciencia, los unos a los otros, en amor. Jesucristo nos soportó, Dios nos soportó. ¿Viste? Es la manifestación del amor. ¿Cuántas veces? ¿Hasta cuándo estaré con vosotros?, dijo Jesucristo. Oh generación de víboras, ¿hasta cuándo estaré con vosotros?
solícitos, dice, en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Este es como la familia, ¿no? Yo siempre comparo porque en la familia, el propósito de la familia es ser familia, pero está compuesto por diferentes miembros. Pero la familia se mantiene unida a pesar de que los integrantes de la familia por ahí tienen diferencias, pero se mantiene unida. Por eso dice soportándoos con paciencia, amando, porque no podemos pretender pensar todo iguales, entender todo iguales. Cuando venga Jesucristo, sí, bueno, ahí se va a terminar todas las diferencias y vamos a conocer lo que no conocemos y vamos a entender todo. Bueno, ahí, cuando venga lo perfecto, dice, lo que es en parte se acabará. Ahí sí. Pero hoy tenemos que estar solícitos en guardar la unidad del espíritu, de ese espíritu que recibimos. Ese espíritu nos dice que permanezcamos en Jesucristo. Ahí vamos. No hacia un hombre. Nosotros no predicamos a Mahatma Gandhi. Fue un gran hombre, pero está muerto. Jesucristo está vivo, resucitado. No predicamos a Buda ni a grandes pensadores, ¿no? Que fueron grandes hombres tal vez. Sí predicamos al Hijo de Dios, que está bien vivo, en el vínculo de la paz. Dice un cuerpo. El cuerpo de Cristo es su iglesia, dice, un cuerpo. Pero hoy la religión y la denominación parece que ha dividido un sinfín de cuerpos, ¿viste? Nos ha dividido totalmente porque el hombre ha metido su mano por su deseo y se ha olvidado de Cristo. Como hicieron los judíos, hermanos, si vos te das cuenta, si pensás y estudiás la palabra, los judíos, al rechazar a Cristo, fue lo que le trajo tanta maldición en la vida de ellos. Porque ellos hicieron la cosa por la ley y no por el Cristo. Esa ley tenía como propósito ver al Cristo que iba a venir. Representaba cada mandamiento de Dios a ese Cristo que iba a venir. Pero ellos no. Se hicieron ellos cabeza, ¿no? Como pasa hoy. Un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Yo quiero leerle ese versículo 4 en otra versión. Dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Así también fuisteis llamados a una sola esperanza. Ya tenemos algo tremendo. Jesucristo está cerca, está volviendo. Está viniendo, dice la palabra. Está viniendo. Es la oportunidad de que todos los que podamos sean salvos por la gracia de Dios. Porque cuando Él venga, la iglesia Él va a ir con Él. Pero la gente que no creyó va a quedar. Y ahí va a volver la salvación por obra. Según lo que vos haces, te vas a salvar. Dice un Señor, el versículo 5. ¿Quién es ese Señor? Jesucristo. Un Señor. Una fe. Un bautismo. Solo hay un bautismo del Espíritu Santo. Un Dios y Padre de todos, y el cual es sobre todos y por todos y en todo. Esto básicamente, después vamos a estudiar estos versículos, es la fe que nosotros profesamos. Fuera de esto nosotros no nos movemos. Cualquier otro tipo de... Ahora ustedes podemos rito, predicación, cosa extrañas a esta o ajenas a esta, como dice la palabra de Dios, son idolatría. Básicamente para Dios esto es idolatría. ¿Y qué te dice Dios? Huid de la idolatría. Lamentablemente el ser humano ha hecho una idolatría de los cultos que profesan. ¿Por qué? Porque se ha contaminado con las diferentes religiones. Por ejemplo, volvamos al nacimiento de Jesucristo. Quiero comentarle que el que nació el 24 de diciembre fue Tamuz, el hijo de Isis, creo, la diosa, la reina de Egipto, que fue engendrado por el dios
Guau, me muero. ¿Entendés? Como decimos nosotros los misioneros, acá tenemos esta jerga, ¿viste? Guau. A veces nos sale el alma, ¿no? Eh, eh, pero eso es lo que nosotros realmente profesamos, ¿no? Conmemoramos ese día. Por eso la mayoría de los cristianos ese día, si queremos comer algo, comemos un asado, nos juntamos, pero para nosotros no es Navidad. Navidad significa natividad, nacimiento, no nació Jesucristo ahí, no. Nosotros eso no festejamos, tal vez un día de familia. Tampoco tiramos la casa por la ventana, ya aprendimos porque es la gran fiesta, como tiramos la casa. Tal vez algunos fin de año sí, fin de año nos importa sí porque es un año que termina en nuestra vida y un año que comienza en nuestro calendario. ¿eh? Y le damos gracias a Dios por todo lo que vivimos y todo lo que va a venir, ¿no? Ahí sí, y ahí sí. Algunos, otros no, otros cristianos. Como dice la palabra, Romano 14, quiero leer y cerrar con esto. Romano 14. Romano 14 es un capítulo muy sabio. Si lo quieren leer después, inclusive hasta los primeros versículos. Vamos a leer los primeros 7 versículos porque estamos hablando de añadir, ¿no? Y Pablo decía, recibid al débil en la fe. Este débil en la fe, ¿sabe a quién se refería Pablo acá? Al judío. Al judío. Porque decía, Pablo era descendiente de Israel, de la tribu. Judío. Claro. Y él decía, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, dice. ¿Sí? Porque uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil dice come legumbre. Era la costumbre judía que ellos tenían, ¿no? El que come, dice, no menosprecia al que no come. Y el que no come, no juzga al que come porque Dios le ha recibido, dice. Y te dice, ¿tú quién eres que juzga al criado ajeno? ¿Viste? Porque uno festeja, el otro no festeja, uno come, uno no come. ¿Viste? Para su propio Señor está en pie o cae, dice. Pero estará firme, dice, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme cuando retorne, ¿no? Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, dice. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Porque si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque por precio fuimos comprados, dice. No hagáis esclavos de los hombres, te dice. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Esto es algo tremendo, ¿viste? Qué tremendo. Esto, entonces vos ni juzgás ni permitís que te juzguen, ¿viste? Vos te ponés plenamente convencido en tu mente, sabés que lo que hace o no hace es gracias a Dios y para el Señor lo hace o no lo hace. Y punto. Ahí está. Pero sí tenemos bien en claro lo que es el 24 de diciembre. Es una conmemoración pagana, lamentablemente. Nosotros, que comenzó como Halloween, ¿viste? Que se va incorporando, se va incorporando, se va incorporando. Y cuando te das cuenta, nos mandó a todo el cristianismo. Allá por el año 325, en el concilio de Nicea, con Constantino comienza todas estas cosas y ahí comienzan a incorporarse y hoy nosotros 2000 años después no sabemos, ¿viste? No sabemos estas cosas. He encontrado personas mayores que te han llorado tal vez, como doña María, por las cosas que supo, que se enteró después al conocer la Biblia, que lo que ella pensaba que era grato a Dios era todo lo contrario a Dios. Entonces, y son personas, y hay personas que ya no entienden,
¿viste? Porque se fueron Que se adoctrinados, resisten. fueron adoctrinados de tal forma, y yo no. Con Constantino, por ejemplo, nace la Trinidad. Quiero decirle que nace la Trinidad, ¿no? La Trinidad es algo, Dios, Espíritu y el Hijo son una sola cosa. Hay versículos que están agregados en la Biblia, todo. Pero imagínate vos, María fue la madre de Jesús, el Hijo de Dios. Decir que Jesús es Dios es decir que María es la madre de Dios. ¿Viste? Algo, si María tuviera, a palazo no corre. Imagínate decir que ella es la Que madre Dios de Dios. tiene madre. El creador de los cielos y la ¿Entendés? tierra. Es algo, fue una gran creyente, fue una gran mujer, fue un ejemplo porque siempre estuvo disponible que el Señor venga desde Eva y ella fue la única en 6.000 años que dijo, hágase conmigo conforme a tu voluntad, que tuvo ese corazón. Nadie niega eso, pero no es la madre de Dios. Dios es el creador de todo, ¿no? Dios es espíritu, no es que tiene madre, no es un ser humano. No tiene ¿viste? principio ni fin. Eh, es algo que nosotros vamos a entender cuando retorne Jesucristo, ¿no? Porque no cuadra en nuestra mente. Es como la matemática que no tiene fin, empezar a contar el cero, ¿viste? Y no terminar nunca de contar. Algo así es Dios, ¿viste? Y va para atrás y va para adelante. Algo así es Dios, ¿viste? Por dar una explicación. Siempre estuvo, está y estará, ¿viste? Así que bueno, pero todo este tipo de cosas nacen ahí precisamente en el Concilio de Nicea, en este año 325 después de Cristo. Ahí es donde, después de casi matar a todos los cristianos y después de establecer ahí, viene la Inquisición y ahí comienza todo. Imagínate que Lutero, por ejemplo, en el año 1500, creo, 1400, comienza a revelar lo que dice la Biblia. Y se pasaron 1500 años. ¿Entendés? Y bueno, hoy estamos todavía, por la gracia de Dios, aprendiendo muchas cosas que estaban tapadas y oscuras. Pero por la gracia de Dios, hoy podemos añadir a nuestra fe todas estas cosas. Y el Espíritu, ese que tenemos, que nos impulsa a Cristo, nos da ese entendimiento de las escrituras referente a Él, ¿viste? Porque estas escrituras son referentes a Jesucristo, para poder nosotros vivir mejor. Porque hoy nunca vamos a poder aprender todo, pero sí vamos a poder tener una conducta más o menos santa como Dios quiere. Los santos son, por ejemplo, los que están vivos y no los muertos. Nosotros somos santos, ¿no? Siempre. Santo significa que fueron apartados. Fuiste hecho hija de Dios, fuiste apartado, ¿viste? Fuiste salva, eso es santo, ¿viste? Pasamos, como leímos al principio, a pertenecer a la naturaleza divina de Dios. ¿Por qué no tenemos su espíritu? ¿Viste? Bueno, esto quería compartir un poquito. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Disculpa, recién te veo. Hola Norma, bendición. Vamos a ir orando para cerrar esto. Padre Santo, una vez más te agradecemos por tener el privilegio de poder compartir tu palabra referente a nuestro Señor Jesucristo y a vos, Señor, por estar siempre guiándonos a tu voluntad para poder así como vos agradar por medio tuyo a nuestro Padre y ser un olor fragante a medida que nos servimos los unos a los otros en el amor de Dios que es en vos. Gracias por ayudarnos a añadir a nuestras vidas todas estas características espirituales que están en vos y en este espíritu que recibimos, y bueno, y así poder ser mejores personas, mejores hijos de Dios, y estar siempre sumando y brindando una oportunidad para crecer y demostrarte hasta lo último de la tierra, a medida que te testificamos siempre conforme a la voluntad de nuestro Padre. En tu nombre, Jesucristo, agradecemos. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Gracias por estar.